Bueno, hola Hugo, buenos días. Estamos aquí con el director de Psicología Endocéntrica. Esta es la primera entrevista que vamos a hacer en inglés para expandir pues el conocimiento de la psicología endocéntrica y lo que sea que se estaba haciendo hacia pues todo el mundo de habla anglosajona. Ok, pues va a ser una entrevista en la cual nos vamos a basar en, pues, más que nada en los principios de lo que viene siendo la psicología endocéntrica, ver cómo se creó, de dónde viene, de dónde nació. Entonces, Hugo, si nos puedes decir cómo empezó la psicología endocéntrica, ¿de dónde salió todo esto? Hay dos partes en la historia. La primera es que fui desde muy niño al psicólogo, ¿sí? Desde los 6 años. Y Ok. empecé con el psicoanálisis y yo me acuerdo que pues entraba a la consulta y pues, se sentaba, era análisis ortodoxo y para un niño de 6 años, pues era así, siéntate, ¿cómo estás? Y platica algo, o dibuja algo, o ¿a qué quieres jugar? Y yo me sentía así como, o sea, esto no me ayuda. De escolar y asunto de mis papás, como hasta los 12 15 como hasta los 15 años, Oh. ¿sí? Entonces, pues cambió de la paleta al cigarro, me explico, en la consulta. Que nunca se habló mucho, nunca se dijo nada, ¿sí? Y así fui pasando por diferentes psicologías, unas primeras porque me llevaban las otras por gusto. Estuve en Gestal, estuve en análisis transaccional, estuve en psicología, todas las que tienen que ver con humanismo, estuve en la teoría tricotonómica del yo, hasta transpersonal, y luego al final estuve en entrenamientos de gestal, pasé por PNL y veía que todas esas cosas, pues sí daban, pero no dejaban, ¿sí? Y al que le dejaban era al terapeuta, ¿verdad? Después de todo esto, eh, yo estaba estudiando ingeniería y me gustaba mucho la psicología y me gusta mucho la física. Y fueron dos cosas que integré dentro del trabajo para que la gente tuviera un poquito el control cuando llega a consulta. Ese fue el punto central, porque el conocimiento lo tenía el terapeuta, ¿ok? Y el terapeuta, tú le cuentas al terapeuta que tienes y el terapeuta te dice si estás bien o estás mal, pero a veces muchas de esas terapias no te dicen qué hacer. Una de las ideas centrales de la psicología endocéntrica, pues, era acabar con esa parte donde tú vas a consulta, a tratar de resolver algo y el terapeuta te ve a través del diagnóstico de la teoría que maneja. Y finalmente, la persona va porque está mal en algo, es como una víctima, y llega ahí, se sienta como víctima, lo tratan como víctima, y hasta que el terapeuta le dice que está bien y él se siente bien y las dos cosas empatan, entonces la persona está bien. La psicología endocéntrica trata de un modelo didáctico y educativo donde se te enseña cómo funcionan las cosas. Después, la gente en sus manos, que ya tiene el conocimiento de cómo funciona y qué empezamos a ver qué es lo que está pasando con sus conductas, sus emociones, lo que experimenta, su percepción y todo lo que vive cotidianamente. La palabra endocéntrica significa endo, dentro, y céntrica es movimiento en el centro, es decir, tú lo que está afuera lo creas y lo experimentas porque tú lo pusiste ahí. Así es que la gente no tiene que venir a trabajar eh, algo que le hicieron. La gente nos ponemos en una situación y ordenamos los elementos que están en la experiencia a nuestro alrededor. La interacción que hay entre dónde me puse y la gente que está alrededor está regulada por las experiencias que se han impreso en mi sistema nervioso. Los factores importantes de esta interacción son lo que he vivido, las experiencias que he vivido que me van modificando y la parte genética de mi herencia, mi poligenia. Estas partes de la herencia y de la percepción y todo, de lo que se imprime en el sistema nervioso, tienen varios elementos. So, Vivimos una experiencia, se imprime, ¿sí? Y se imprime a través de lo que percibimos, lo que experimentamos y lo que nos damos cuenta. Eh, Esto se le llama túnel de impresión.
Y esta impresión de experiencia en nuestro sistema nervioso se va grabando y van formando las neuropolíticas. La otra parte es la herencia. La herencia tiene también partes, eh, o sea, que se transmiten y que la percepción que tenemos también tiene una carga de nuestros papás, de nuestra familia, de cómo son, cómo perciben el mundo, cómo lo experimentamos y de qué nos damos cuenta. Hay otro factor que son las impresiones neuroumbilicales. Estas impresiones también modifican todo las respuestas que se tienen dentro del estar de mamá, ¿verdad? En la etapa intrauterina. En el momento del nacimiento, la experiencia intrauterina o el ego intrauterino, lo que experimenta el bebé, muere y se van imprimiendo en el momento del nacimiento las nuevas experiencias que son las que van a ir regulando estas neuropolíticas. Estos serían los factores fundamentales del trabajo de la psicología endocéntrica. Las impresiones de experiencia, impresiones intrauterinas. And the genetic Y inheritance. de estos elementos fue donde se desarrolló lo que es la psicología endocéntrica. Y se arropó en tres teorías significativas. La primera es de Timothy Leary y la estructura que dejó, solo la estructura que dejó del proceso neuroevolutivo. La otra parte es el trabajo del doctor Jacobo Greenberg, mexicano, sobre cómo se crea una experiencia, que él manejó como la teoría sintérgica. Y la última parte que tiene que ver con los aspectos biológicos, lo manejamos con el trabajo del doctor Rupert Sheldrake, de los campos mórficos, los hábitos de la naturaleza o los hábitos que tenemos a nivel biológico. Timothy Leary ha sido criticado porque fue el padre de la psicodelia, fue hecho a un lado, es como el irreverente de las ciencias de la conducta. Sin embargo, el aspecto que aporta y la ciencia no podría estar discriminando todo este trabajo o esta estructura que deja ahí. Y también habría que ver que en el tiempo que se hizo esa estructura no había todos los adelantos científicos que hay ahora. No sé si quieras preguntar algo, Alex. En mi caso, pues ya había, digo, hay que retomar que desde 1936 ya se hablaba de una mezcla de la psicología con la física cuántica, ¿sí? O la Okay. conducta y los efectos que tenían. Y a mí me llamaba mucho la atención que hablaban de la física cuántica, de la mecánica cuántica, cuando leía esos libros, ¿sí? Y de repente los empezaron a usar diferentes personajes, como Deepak Chopra, que fue el que le dio más difusión a esto. Uh-huh. Y me topé con libros de Jacobo Greenberg. Y hay un libro que se llamaba en los campos unificados en relación al sistema nervioso o el cerebro, y cómo explicaba y cómo lo mezclaba, pero desde la fisiología, no desde la filosofía hindú, y la relación que había con el campo neurológico, el campo neural del cerebro, que eso lo manejó Jacobo Greenberg, mucho antes, como en el 73, 74, y el otro era Deepak Chopra, que me lo manejó, pero como filosofía hindú, Okay. no como un hecho fisiológico. Eso fue por una parte. Y la otra, pues todos los adelantos que había, pues que no había en esa época, ¿verdad? Por ejemplo, estudios del cerebro por milímetro cuadrado en la resonancia y su dinámica y qué pasa en el cerebro, que hoy sí la hay y que ayuda mucho a la neurociencia a determinar qué está pasando con el cerebro. Eh, También eso es en relación al campo de la psicología, fisiología y la física, pero también las ideas que había acerca de las intenciones de la mente, entre la mente, la materia y lo que está pasando allá afuera y cómo se modifican o cómo la mente modifica a la materia. Hoy en día, pues hay equipos muy sofisticados
que curiosamente lo seguimos tratando como golpes. O sea, en la prehistoria golpeábamos algo, hoy golpeamos partículas aceleradas. O sea, Ok. esa es la misma primitiva historia, ¿ok? Es como si trajeras una sonaja, ¿sí? Y te pegas y tú solo volteas para ver otra cosa y te das cuenta de otra cosa. Es más o menos el proceso. Ese es más o menos el proceso. Hoy sí pueden determinar con todos estos experimentos cómo se afecta todas las circunstancias de energías sutiles y de energías de todo tipo que se encuentran contenidas en el ambiente y cómo estas se modifican y modifican el cerebro. Eso ya lo pueden determinar. Y esto hace mucho más factible o real todas esas ideas o teorías. Hay eh, en cuestiones de la creación de la experiencia, cómo se forma, pues se establece un campo afuera y otro campo neuronal, se juntan y se crea una experiencia. Esa es la teoría de Jacobo Grinberg, en Ok, términos generales. Y el otro punto, que es el del doctor Rupert Sheldrake, en su teoría de la causación mórfica o del campo de resonancia mórfica, pues habla de que la naturaleza tiene hábitos y nosotros estamos dentro de esos hábitos. Y él establece cómo se modifica el gen, cómo se modifica el organismo y cómo se modifica lo que está en el ambiente, y esas tres cosas se modifican unas a otras, generando patrones en el campo de resonancia mórfica. Quiero, quiero aclarar un punto que nunca he hecho, ¿sí? Que los tres personajes siempre ok, están en un halo de duda en cuanto a la ciencia. Y los tres tienen tienen un elemento que indiscutible le falta a la ciencia. Puede haber lógica en la ciencia, y la hay. La creatividad está fuera y la intuición todavía está más fuera. Cada uno de estos representa un mundo de la persona con la que interactuamos allá afuera. Ok, cuando se deja esto fuera, las investigaciones se cierran solo a lo que la persona tiene en su cabeza. Timothy Larry, pues con todo lo del LSD y todo esto del psilocibin, o sea, hace sí que pierda seriedad para el mundo de la ciencia. Jacobo Grinberg estudia los efectos de los chamanes mexicanos, con una investigación bastante grande, y también la ciencia lo ve como si fuera un chamán, y los chamanes lo ven como si fuera un científico, y también lo deja un poco entre el halo ese de duda en su trabajo, y lo hablo en términos de que nos dedicamos a investigar este tipo de cosas y que sí tenemos estos patrones de creatividad y de intuición, pues se nos hace un trabajo importante, pero para el mundo científico ortodoxo de universidad se cierra un poquito, no se le toma tan en serio esta investigación. Y por el otro lado tenemos a Rupert Sheldrake, que establece que todos estos patrones y hábitos de la naturaleza tienen que ver o están relacionados con lo que es la telepatía. Eso también deja así como que simbrado después de ser todo de la teoría de los campos mórficos y de la resonancia mórfica y todo esto, eh, mete esa palabra y todo el mundo de Cambridge y todo el mundo de la biología molecular se pone a... Estos tres no los escogí por eso, eran los que ocupaba para poder armar la teoría. Y finalmente, digo, yo no me comparo con ellos nunca, ni en ninguna forma. Y lo que sí sé es que va a finalmente ser, pues se agarró de los rechazados y de lo de esto, y se hace un lado. Lo importante es que la gente tenga en sus manos la información para que ellos mismos se lleven a recorrer este camino para, para tener un proceso de entendimiento personal. No sé si hay otra pregunta, Alex, o alguna otra cosa. Lo primero es ver que la mayor parte de la psicología es en la historia, o sea, te sientas y tienes problemas que ni sabías. Bueno, ok. cabrón, yo tengo este problema, bueno, yo creo que sí. Entonces, pues ese fue un punto. El otro es que cómo puede ser que el cabrón que está sentado enfrente sepa más que yo de mi proceso y diga, En di- tiene ese fondo otra cosa y eso es lo que vamos a arreglar. Ojalá algún día podemos llegar a ese fondo y te des cuenta. Y otro de los aspectos es que yo nunca me senté a pensar y decir, voy a crear una psicología que no tenga esto.
No, lo que se empezó a crear fueron herramientas para que la gente estuviera más en contacto con el funcionamiento de su sistema nervioso. Se empezó a estudiar al cerebro y se compraron equipos para observar el comportamiento del cerebro. Yo estudié primero ingeniería y luego estudié psicología. Y a través de esto, pues, se creó un modelo de trabajo y de investigación que tenía las dos partes, lo social y lo exacto, la matemática. Y más adelante se incorporó la parte médica al ver el funcionamiento orgánico de todo el cuerpo. Eh, estas tres partes, pues se empezaron a buscar elementos para ayudar a la gente. No era una investigación para tratar de llegar a algo. O sea, era algo más así, llegaba un paciente que tenía migraña, pues vamos a ver cómo pasa tu cerebro, vamos a ver qué tienes en las conductas, vamos a ver qué pasa en lo fisiológico. Esto nos ayudó mucho porque no nos centramos en ningún tipo de teoría. Y no mis experiencias acerca de esa teoría me van a llevar a trabajarlo de la misma manera que lo han trabajado todos los demás médicos o doctores o psicólogos y vamos a llegar a lo mismo. Por eso es poner eh, en lo que el paciente está creyendo o determinando el por qué le están ocurriendo las cosas. Realmente es escuchar al paciente lo que trae y con un modelo matemático, con un modelo de neurofeedback, eh, ver qué es lo que tenemos que arreglar. Entonces, no existe una interpretación, o sea, existe una interpretación fenomenológica, o sea, de las conductas del cuerpo, de su cerebro, del sistema nervioso. Y de ahí, pues, entrando más en el campo ya de lo lírico, de ver libros y de investigaciones que se han hecho, pues empezamos para entrar más a fondo a todo esto. Y pues, se buscó empezar a hacer nuestras propias investigaciones y en esos procesos de investigar con nuestras propias herramientas y todo, pues nos topamos a diferentes investigadores, universidades, psicólogos, neurólogos, fisiólogos, y ahí fue donde nos topamos a Jacobo Greenberg, ya lo conocía, que fue parte de la inspiración de estudiar esto, pero ahí fue donde me topé a Timothy Leary, John Lilly, Charles Start, y empiezas a ver todo un campo de la psicología que no es la que te enseñan en la escuela. Y finalmente, pues desde que estudié psicología, obviamente que ya estaba metido en todo esto, pues el interés fue descubrir, como lo hice en la tesis, o sea, la salud mental no existe, nadie la puede determinar como cómo es eso, ¿me explico? Es como decir, a ver, el que no esté loco o el que no haya hecho locuras o pendejadas, que aviente la primera piedra, o sea, y yo creo que la gente está más preocupada por resolver cómo se siente que en entender por qué necesita estar ahí sintiendo eso. Cuando la gente se centra en la vida a estar queriendo resolver las broncas o los problemas con el vecino, los problemas con el papá o con la mamá o con las situaciones del trabajo o las económicas, y quiere resolver eso, lo quiere porque quiere sentirse como estaba antes de tener ese problema o haberse dado cuenta de eso. Son problemas específicos que se tendrían más recursos para resolver si realmente yo entiendo por qué me puse ahí y por qué puse todo eso ordenado de esa manera para mí. ¿Sí? De eso es lo que trata la psicología endocéntrica. Mucha gente está metida en situaciones donde les dicen, tú eres el creador, tú tienes todas las posibilidades, tú eres como un dios y puedes crear todo lo que tú quieras. Pues primero hay que entender por qué organicé todo lo que está allá afuera para estar así. Esto es como el brincarse el paso de entender por qué organicé esto para experimentarme así y querer cambiarlo de afuera porque yo tengo el poder para hacerlo, ¿sí? Sin entender el proceso, sería como tener todas las notas musicales y saber cuáles son, que todo el mundo las sabe, y decir, ahorita voy a hacer la sinfonía de Beethoven. Pues no. El primer proceso es la comprensión interior y entender todas esas fuerzas internas, las de la herencia, las impresiones neuroumbilicales y las impresiones de experiencia. ¿Cuáles son las impresiones de experiencia? Son las impresiones del nacimiento,
las impresiones emocionales con pérdidas o ganancias de todo tipo, ¿ok? Of any kind. El cómo me veo yo, lo que esperan de mí en mi casa, cómo me ve la gente allá afuera socialmente, cómo me veo en una relación afectiva, sexual, de pareja, How do I todas las políticas alrededor de lo familiar, cómo es que mi organismo responde, también son experiencias, cada enfermedad que tengo o cada bajón de energía físico que tengo, se imprime también en el sistema nervioso. También las emociones prolongadas te generan sentimientos y estos sentimientos van cambiando, van cambiando tu forma de ser, tu personalidad y tu temperamento. Y cambian tus habilidades intuitivas, puede disminuir si estás sujeto a emociones negativas o muy intensas que te desconectan de lo que está pasando afuera y te generan síntomas psíquicos. Y luego viene las otras impresiones de experiencia que son de una estructura mucho más compleja de cambiar, que son las de la herencia. Y luego vienen las impresiones que están relacionadas con las interacciones a nivel energético, pero de las energías sutiles, entre los protones, electrones, neutrinos, quarks, lo que son el gravitón, etcétera, y las interacciones covalentes a nivel físico-químico, que esto vendría siendo parte de la espiritualidad, como lo ve la psicología endocéntrica, conectado con todo. Esto es en términos generales el proceso de trabajo de la psicología endocéntrica. El proceso, esa es la comprensión del proceso evolutivo, ¿ok? Cada persona tiene que aportar algo para este proceso evolutivo y una persona que está desconectada no está aportando. Es imposible creer que en los últimos 200 años no haya habido solamente 200 personas que hayan aportado algo significativo para la humanidad. Esto para la psicología endocéntrica y también en lo personal implica que la gente no se hace caso, no lo expresa, se queda con ello adentro. Si lo logra hacer, entonces viene todo el rechazo de la gente, diciéndole estás mal, estás loco. Es una de las pobrezas más terribles que tiene la humanidad. Es no escuchar al otro, no estar abierto porque piensa distinto y si no piensa como yo, entonces lo acabamos. ¿Dónde tiene su base esto de que todos estamos aquí para aportar algo? En el proceso evolutivo que nace desde toda la herencia que ha habido desde el origen del hombre. Todos tenemos una conexión a nivel biológico, a nivel genético, a nivel de todo lo que nos rodea afuera. Estamos conectados. Y todo esto está en un espacio contenido. Y lo que está contenido y forma todo esto es la inteligencia. Y yo soy una expresión de esa inteligencia, que trae una impresión de experiencia intrauterina, que trae una genética de los papás y una educación que me da el potencial de conectar lo que tengo en mi cabeza, lo que tengo en mi genética, para poder aportar algo. Y yo invito a la gente a que no tenga miedo de expresar, de construir, de ver, y hay muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el de la industria de Tesla, que contrata gente aunque no tenga la carrera, que no tenga esto, porque cree que la idea que puede traer alguien que no esté viciada de esto, puede traer mejores ideas y mejores resultados y aportar diferentes cosas. La intuición, la creatividad y obviamente la lógica de aplicarlo, que esos son los procesos que se miden dentro de la neuroeficiencia. Creo que la psicología endocéntrica seguimos investigando eh, también hacia dónde va la psicología endocéntrica, a una investigación donde la gente tenga un conocimiento de las cosas y que esté en el tiempo y en la época correspondiente, porque hay gente que se basa en chamanismo para algo y otros se basan en cuestiones de lo que hacían las tradiciones ancestrales de X cultura y tratan de ponerlo ahora con las herramientas de ahora, mezclarlo y sacar algo. No es dejar el conocimiento que estuvo ni la experiencia que ha habido en el pasado,
sino es verla de una manera como parte de la historia y que nos ha llevado a donde estamos, sin tener que voltear a verla para resolver algo, porque el que está aquí es el que está experimentando las situaciones y es quien tiene el conocimiento para solucionarlo. Otra de las cosas, aparte de generar la cultura, de toda la difusión de todas estas cosas de ciencia, de la salud y de la cuestión psicológica del ser humano, también tenemos que la gente es la que tiene que recorrer el camino. O sea, es la que tiene que recorrer el camino, poner su meta y llegar a donde necesita llegar, pero desde una perspectiva interna. Te voy a poner un ejemplo. La gente busca cosas allá afuera para sentir algo. Y vamos a ponerlo más simple, la libertad. Y entonces, si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo tengo esto, si yo voy en contra, si mis papás me dicen algo, yo voy en contra de eso, entonces estoy siendo libre. Y eso lo que hace es subir parte de una soberbia, de separación con la familia, y si me equivoco, regresar con mi familia es bastante penoso. Mientras que la libertad no es algo que te lo vaya a dar, algo que alcances allá afuera o por poder decidir lo que tú quieras. La libertad es un estado que se construye internamente y que te da la posibilidad de decidir sin ningún factor de lo que está allá afuera y que finalmente no va a estar tu decisión puesta con todas las variables de lo que te están diciendo y tú, o sea, que vas en contra, que te dicen esto y dices, no, entonces voy a hacer esto porque eso no es lo que yo quiero. Incluso aún y cuando tú querías hacer eso, si alguien viene y te dice, haz eso, lo dejas de hacer porque ya te están ordenando. Digo, si tienen duda con eso, pueden jugar un juego en su casa. Entonces yo le puedo decir, Alex, hazme una entrevista ahorita bien chingona. Es una orden. Y lo normal sería que Alex dice, ni más, deja todo y se va. A mí nadie, yo soy libre. O dile a la esposa cuando está lavando platos, lava platos, es una orden. Se va a enojar, porque no está haciendo She's gonna get mad. Dile a un hijo que está estudiando, estudia, es una orden. Lo va a cerrar, se va a parar y se va a ir porque es libre. Y está más o menos sano, se va a reír y va a decir qué le pasa. Ningún estado que la gente quiere experimentar tiene que ver con el pasado, ni tiene que ver con arreglar algo en el pasado, eso ya pasó. Las experiencias del pasado las distorsiona el tiempo. Solo tenemos el presente. Neurológicamente para el presente, para el cerebro, dura 50 milisegundos. O sea, un segundo lo divides en 1000 y agarras 50 pedacitos. Entonces las terapias del aquí y el ahora tampoco sirven. Quedas fuera. En la psicología endocéntrica tenemos un proceso para decirle a nuestro cerebro cómo queremos experimentarnos durante el día con lo que nos pasa. Y entonces mi cerebro toma los datos que ocupa para generar las políticas que yo requiero y que ésta vaya respondiendo. Es como estar en la producción de la película cuando se está haciendo y tú dices qué quieres que vaya pasando y eso es lo que tu cerebro va construyendo. Eso, lo que está pasando frente a nuestros ojos es algo que ya está ahí, no lo puedes modificar. Si está pasando así, si ya no lo puedo modificar, yo también estoy recibiendo lo mismo de siempre, la misma película. Me va a llevar a los mismos finales, con las mismas relaciones, los mismos problemas, de todo. Necesito entrar a la producción para cambiar. Pues el próximo tema que podemos hablar son los aspectos de las políticas del sistema nervioso. Y pues que entren a la página de psicología endocéntrica.org. No, hombre, gracias a ustedes. Thank you, Hugo. Thank to people that are watching this right now. It's the first time. Es la primera vez. Esperemos que se ponga un poquito mejor las próximas veces. We hope that further we advance with this talks and translations, we get better as we walk. Okay. Gracias, Alex. Gracias a ti, Hugo. Thank you.